Castillo ya te puso ausentes la preceptora, así que mandale un mensaje de que estás en clase, ¿sí? Bien, profe. Yo les he dejado ejercitación para que hagan o les he dicho que busquen de la carpeta del año pasado. No, no nos dejó esa situación, profe. Ya veo, ya. Bueno, entonces de las reglas de los números de oxidación teníamos presente, ¿cuál? ¿Quién me recuerda? La La segunda y la regla número 2 y la regla número 5. ¿Y qué dice la regla número 2? La regla número 2 dice que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2 en general, salvo en los peróxidos que es de -1. Ajá, bien. Y, y la 5, ¿cuál? Que la suma algebraica de los números de oxidación y los átomos tiene que dar igual a 0. Bien, ¿y eso se entiende qué es? ¿Eso se entiende bien? Sí, yo tengo que Sí, sumar profe. todos los números de oxidación, todos los números de oxidación para para así llegar al cero, y eso me indica que la molécula que yo acabo de hacer está bien escrita. Si esa regla ustedes no la cumplen, significa que no han aplicado bien las reglas, significa que hay un átomo de más o algunos átomos de más, ¿sí? Para eso es que aplicamos la regla, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bien, profe. Vamos a hacer un poquito de ejercitación, unas cuantitas nomás, para que recordemos. Y hemos dicho que para nombrar los compuestos, ¿qué hacíamos? Nombrábamos de 3 maneras distintas. ¿Quién me las recuerda las 3 maneras? De Sistemática, Nomenclatura tradicional y por stock. sistemática, de stock y Ajá. tradicional. ¿Y qué hace cada una? La de stock. ¿Cómo debo escribir yo para que sea de stock? con número romano. ¿Qué cosa? El El, número El romano nombre de entre la paréntesis molécula con números que romanos atrás. indique el número de oxidación. El número de oxidación, ¿sí? El número de oxidación. Cuidado ahí. El número de oxidación es para stock, ¿sí? La tradicional. La Utiliza los tradicional prefijos ico, utiliza oso, prefijo. Y bueno, Ujú. sufijos se y especificaba de prefijos. acuerdo a la cantidad de... el número de oxidación. Ajá, ¿y cuáles son las terminales? Profe, en Sí. caso por de que tenga ejemplo, 2 números de oxidación, el menor es oso y el mayor ico. En el caso que tenga 3, el menor hipo oso, el segundo oso y el más alto ico. Y en el caso que tenga 4 números de oxidación, al menor de todos hipo oso, al segundo oso, al segundo más grande ico y al más grande per e ico. Muy y en bien. caso de ser solamente uno, solamente se lo nombra como ICO. Perfecto. Ay, chicos, ¿cómo Profe, saben? Sí, Fernández Sara te dice que lo deje ingresar a la clase. miren, no lo vamos a dejar entrar por llegar tarde. Ya lo dejo, ya lo habilito. Eh, Ahí está, Ah, don profe. Zárate. Buenos días, Zárate. Fernández. Buen día, profe, ¿cómo le va? Muy bien, avísale a la preceptora que llegaste tarde, ¿sí? Sí, ya la avisé. Bien. Y nos faltaba, hemos dicho, stock tradicional. Sistemática o por atomicidad. ¿Y, y cómo le decíamos a esa señora? Eh, utiliza, utiliza prefijos según el número. Mono, di, tetra, penta, Tetra, hexa. hecta. Por un 7, ¿qué le digo? Hepta. Hepta, ¿sí? Bien. Brillante, chicos. Brillante, ¿cómo se acuerdan? Y si yo les contara que ustedes están en condiciones de enseñarle a los de tercero que esto lo tienen medio ahí agarrado con pinzas. Este, ahí voy a poner a compartir, aguárdenme que lo abra bien. Ahí estamos.
Ya cierro. Bueno, les voy a compartir. ¿Estamos todos? ¿No hay nadie que esté pidiendo entrar? ¿Está teniendo problemas Figueroa? No sé, profe. Ya, profe. ¿Entra a clase? ¿No saben? Sí, sí, entra a clase. Sí, profe. Normalmente entra a clases. Bueno, ya les mando un mensaje. Mientras, bueno, yo les voy a compartir la pantalla mientras les mando mensaje a estos que están ausentes, que sepan. Ustedes van a ir, a ver si si vemos bien así o no. Ustedes van a ir tratando de resolver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. ¿Ven toda la pantalla? ¿Por qué yo no lo...? A ver. No, bueno. Les dejo ahí, ¿sí? Bueno, esa clave de corrección no va. Vamos, haciendo así en 5 minutos, al menos el primer punto. Mientras yo le mando Profe, mensaje. profe, yo no que lo veo, ¿no? está congelada la pantalla. ¿No la ven entonces? está No. compartiendo el Meet. O sea, la pantalla se ve, pero no se ve la ejercitación. Ah, bueno, vamos a dejar de presentar y vamos a compartir completa. Hay algo que no está... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, en 5 minutos y menos hacen el 1 y revisamos, ¿sí? Voy a preguntar por nombres, así que todos haciendo. Ah, ok. Profe, Sí. la forma molecular era la sistemática. La fórmula. Yo te estoy pidiendo la fórmula. O sea, tenés que escribir cuáles son los átomos que forman el compuesto. ¿Sí? Ujú, sí, sí. ¿Zen era con Z o con S? El C en cabezas. Ese. Con ese. Ese, pero Bien. Aguarden que lo acepte a Mateo. Buen día, Mateo. Te han puesto ausente ya, ¿no? Bien, profe, ya lo veo ahora con la preceptora. Bien. Buenos días, además de eso. Buenos días. Ahí está. Hace ahora el punto 1. ¿Que lo haga yo, profe? Cada uno lo está haciendo en su carpeta. Y ya lo Bien. controlamos. Profe, Valdivieso sí está presente. ¿Y por qué la Claudia le ha puesto ausente? Justo entró cuando estaban por llamar. Bueno. ¿Y Valdivieso que no tiene voz para hablar? ¿No puede escribir? ¿Dónde anda Valdivieso? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no avisas vos que estás presente? Profe, yo sí le avisé para que lo acepte.
Pero cuando ha dicho la preceptora, porque ella me lo dio como ausente en la lista. En ese momento él no estaba presente. Claro. Lo aceptó Bueno. después de que ella se fue. Ok, entonces solo están Robles y Zen son los ausentes. Bueno, ¿ya han terminado? No, espero, profe, creo que estoy por el C. Les queda 2 minutos. Profe, ¿qué va nombrado o pueden haber voluntarios? Profe, Yo les pregunto, ¿sí? eh, ¿Ya estamos? yo tengo una duda, capaz que me estoy adelantando, pero no me acuerdo cómo se hace el ejercicio. Por ejemplo, en el óxido cobaltoso puede ser que tiene una molécula de óxido y 3 de cobalto, ¿verdad? Vos tenés que No. ver cuáles son los números de oxidación del cobalto. ¿Cuál es 2 y el 3. 2 y 3? Si es el 2 y 3. cobaltoso, si es el cobaltoso Bustos, ¿cuál usaría? ¿La 2 o la Es 3? el menor. Ajá. Y si es el 2, Entonces, entonces ¿cómo sería la fórmula ahí? eso es lo que no me acuerdo cómo era. Bueno, Profe, ¿puedo ahora decir lo yo la vemos. fórmula? No te la voy a pedir a vos, pero ahora le prestás atención. Ahora la vemos, ¿sí? Bueno, vamos a... ¿Quién me está hablando? Era yo, profe. Quería saber si le podía decir la fórmula. Bueno, a ver, Castillo, para levantar que entró más tarde. Espera Bueno, que marco. bueno, la fórmula para saber para saber resolver, digamos, ese ejercicio, primero hay que fijarse en la nomenclatura. En el primer ejemplo, por ejemplo, tenemos la nomenclatura tradicional, en el cual, bueno, desde ya sabemos que los átomos que está utilizando son el átomo de oxígeno, ya que Ajá, dice óxido, y bien, el átomo del cobalto. bien, Ahora hay que verificar los números de oxidación. Y ya ajá, desde este punto tenemos un índice y es de que al saber que tiene óxido cobaltoso, puede ser o el más chico o el segundo más chico, dependiendo de cuántos números de oxidación tenga. alto ahí, alto. Ya que diga oso, a vos te está diciendo que use el más chico, ¿sí? Claro, como todavía no habíamos verificado en la tabla, no sabíamos, entonces yo voy Claro, tirando como que no, puede pero ser yo o el te más chico digo, o el segundo. el nombre ya te está diciendo que vos tenés que ir y buscar el número más chico, porque es terminación oso. Vos Claro, con este nombre tenés que fijarte cuál es el número de oxidación. Como dice oso, vos de una que te vas de cabeza a buscar el número menor de oxidación, ¿sí? claro. ¿Y cuál es Entonces, ese? bueno, al ir a la tabla periódica tiene dos, el 2 y el 3, pero bueno, ya sabemos que como es oso es el más chico, entonces el 2. Y para plantear la formulita tendríamos que poner, bueno, primero el número de átomos del oxígeno multiplicado por el número de oxidación del oxígeno sumado al número de átomos del cobalto multiplicado por el número de oxidación del cobalto. Que bueno, como Ajá, los dos son 1, directamente se borran y queda el 2 más, entre paréntesis, menos 2, queda igual a 0 y ese es el resultado correcto. ajá. Sí, Nicolás, no es Nicolás, Ignacio. ¿Has entendido, Bustos? No, profe, sí. Es que Ignacio es mi hermano, yo soy Sí, sí. Nicolás. Perdón. Sí, está bien, Nicolás. Pensaba que estaba al revés. Tienen la mismísima voz. Escúchame, Nicolás. Sí, sí, profe, ya entendí. ¿Ya entendiste? Sí, sí. Perfecto. Lo que no me acordaba era cómo se escribía la fórmula. Claro, Sabía esa es la resolverla, pero fórmula. no me acordaba cómo se escribía. Bueno, esto que dice fórmula molecular es la fórmula de la molécula. Es decir, vos escribís cuántos átomos necesito
y de qué elementos necesito, ¿sí? Acordate, vos cuando leas fórmula molecular, Sí, sí. partí de la fórmula molecular del agua, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Sí? Bueno, a ver, Nicolás, Sí, profe. hacé la óxido niquélico. Óxido niquélico, ¿tenés una tabla ahí? ¿Tenés tabla o no? Si no, ya busco la de... Ah, profe, no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Sí, acá tengo tabla. Bien. A ver, entonces, si es óxido niquélico, ¿cuáles Usamos son los números? el níquel Sí, tiene como número de oxidación 2 y 3. ajá, Y como es ICO, bien, usamos el mayor, ajá, que bien, sería 3. bien. Entonces, Entonces sería usamos más el 2, más 3 para más el 3 níquel y para el menos 2. níquel y menos 2 para el oxígeno. Entonces sería 0. No, no es 0. No es 0. ¿Cómo hago yo para que eso me dé 0? Se los multiplica. Se los multiplica. ¿A quién? ¿Qué multiplico del níquel? ¿Cuánto multiplico el níquel y cuánto el oxígeno? Nicolás. Al níquel lo tengo que multiplicar Por 2 sería. por 2 Exacto. Por 3. Y al 3 por... y al 2 por 3. Perfecto. Al menos 2 realmente por menos 3 para que dé Eh, negativo. Sí, menos 2 exactamente. Entonces así yo voy a tener que la fórmula es 2 níquel, 2 3 níquel y y 3 3 oxígeno. oxígeno. ¿Sí? Sí, ¿Ahí va, Nicolás? sí, profe, ya estoy Perfecto. Bueno, a volviendo ver. al ruedo. Perfecto. Vuelvo rápido porque avanzamos. A ver, Gómez Dylan, ¿estás? ¿O estás bien? Sí, Vamos. Profe, disculpe. Sí. no entiendo muy bien. Bueno, ¿quién me dice eso? ¿Valdivieso? Dylan. Dylan. Vamos, Dylan, vamos a hacerla a esta. Espérenme. Profe, ¿podría pasar al grupo de WhatsApp la tabla con la que trabajamos? Porque yo estoy con otra tabla. Bueno, ya aguárdame un segundo. Ah, que no tengo conectado el WhatsApp acá. ¿Ninguno la tiene como para pasarla por el grupo? ¿Ninguno la tiene en el celu? Yo la tengo en la computadora y estoy en el celular ahora, profe. Dale, pasale la tabla al... Pero estoy en el celular, no en la computadora. Bueno, a ver, aguantame un poco, no sé quién me lo pedía. Ahí está la tabla, paso ahí está, Ferreira la pasó. Bueno, Dylan, vamos con el óxido de plomo 4. Dylan, préstame atención. Óxido de plomo 4. El plomo está acá. ¿Cuántos son los números de oxidación del plomo? No estoy viendo está presentado en tabla periódica, ¿verdad? Profe. ¿Qué no le estoy presentando la tabla? Sí, profe. Sí, está presentando, profe, a ver si lo veo. Sí. Yo la veo. Dylan, ¿no ves? La veo, pero se ve como muy borroso. Dylan, agranda la Profe. pantalla a ver si lo puedes ver. Bueno, a ver, ¿Quiere que le escucha, diga Dylan, escucha, cuáles Dylan, son los dos escucha. números? Para, Ahí escucha. ya lo veo, ya lo veo. Son 2 y 3. 2 y 4, el plomo. Plomo tiene 2 números de oxidación que son el 2 o el 4, ¿sí? Acá el nombre del compuesto en el ejercicio C dice que vamos a formar el óxido de plomo 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a escribir plomo y voy a escribir oxígeno, ¿sí? Voy a arrancar ahí. Arriba del plomo chiquitito voy a escribir el más 4, que es el número de oxidación del plomo, porque me lo está indicando el nombre, ¿sí? Arriba del oxígeno escribo el número de oxidación del oxígeno. Yo ahí tengo que efectuar una suma de los números de oxidación, y esa suma a mí me debe dar 0. Entonces, si yo tengo más 4 del plomo y menos 2 del oxígeno, ahí sumo menos 2.
¿Cómo hago yo para llegar a ese 0, Dylan? No sé, profe, la verdad. Vas a usar 2 oxígenos. Entonces ahí vos tenés 2 por menos 2 es menos 4, ¿sí? ¿O no? Sí. Menos 4 del oxígeno más 4 del plomo me da el 0. Entonces, para la fórmula, yo necesito que haya un átomo de plomo, que sería ahí, pero el 1 no se lo escribe, entonces lo borro, y necesito 2 átomos de oxígeno. Entonces, la fórmula molecular del óxido de plomo es plomo oxígeno 2, porque yo primero antes apliqué la regla del número de oxidación, que la suma de los números de oxidación me dé 0. ¿Sí, Dylan? Sí, profe. ¿Entendido o no? Sí. Bueno, te vas a poner a hacer solo todos los ejercicios y la semana que viene me los vas a decir y te voy a volver a preguntar, ¿sí? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿quién me hace el Profe, ¿puedo hacer oro 1? ¿Quién es? Óxido de oro 1. ¿Quién Yo, es? Nicolás. No, Nicolás, ya sos figuritas Profe, repetidas. ¿puedo hacer yo el oro 1? A ver, ¿quién es el yo ese? Chocobar. Vamos, Chocobar. Vamos, Chocobar, y corregilo, Nicolás Busto. El óxido de oro ahí nos está diciendo que su número de oxidación es 1, así que necesitamos 2 de oro y 1 de oxígeno porque el de oxígeno es menos 2, el número de oxidación. Y el del oro ahí nos está diciendo que es 1. Entonces la fórmula sería, Oro 2, o sea, AU 2 o... bien, 1. Sí, Bueno, solamente O. Nicolás, ¿está bien lo que me ha dicho Chocobar? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver. Profe, ¿puedo hacer el siguiente? Dale, José. Vamos con el siguiente. Es el E, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo sería la fórmula? Sería óxido cúbico, que nos están indicando que es el mayor número de oxidación que tiene el cobre. Perfecto. ¿Y el símbolo del cobre cuál es? Q. Q, ¿sí? Eso acuérdense, CU, profe. porque me confunden el cobre con el cobalto, ¿sí? Eso fíjense siempre. Cobre es Cu. Bien, entonces el óxido cúprico, ¿cuál sería la El mayor fórmula? número de oxidación es 2, entonces ahí se cancelan y sería QO. Ajá, QU. ojito, ¿no? Ojito con el que cancelan, sino que la sumatoria. En el cancela me suena que están haciendo los que les enseñan en YouTube, que es, dicen, ponen el número de valencia del oxígeno en el cobre y el del cobre en el oxígeno, y cancelan los números. Ojo, no quiero que nadie haga así. ¿Queda claro eso? Le hice mal, Porque, disculpe. bien, está bien, pero les aclaro porque los niños de cuarto, que en tercero no han pasado por mí, solo para rendir examen, hablan de cancelar. Y eso después es un verdadero problema para cuando hacen otro tipo de reacciones. Entonces, yo les pido que para hacer las fórmulas, siempre usemos, como les he enseñado, las reglas de los números de oxidación. Hagamos la sumatoria, ¿sí? Profe, ¿puedo Profe, hacer ¿puedo resolver el F? ¿Puedo hacer lo siguiente? Espérame un segundo. Bueno, ¿queda claro cuál es la fórmula del óxido cúprico? Q, Sí, profe. oxígeno. Bien. A ver, ¿quién Profe, ¿puedo es? hacer la F? No, Nicolás, no, vos lo corregí, pero ya has hecho. A ver, el otro profe, yo. que entré tarde. Dale, ¿quién sos? ¡Mentira! ¿Quién entró? Castillo. Castillo. Disculpe, profe, yo tengo una duda respecto al último ejercicio. Dale, decime. Lo tendremos que resolver igual que el óxido cobaltoso, ¿cierto? Al mercuroso, pero con los números de oxidación de esos elementos, ¿cierto? Claro, siempre vamos a resolver con los números de oxidación.
No sé, A no lo que me entiendo. refiero era que multiplicar el 1 del mercuroso por 2 y esas cosas, para que Exacto. quede 0. Vos siempre, 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 ustedes van a escribir, como le decía recién a Dylan, que no sé si la entendió, o me decía sí, sí, para que no le siga preguntando. Yo más creo que es la segunda, pero bueno, va a tener que ponerse a hacer la ejercitación. Ustedes siempre van a escribir el nombre del metal, el símbolo del metal, digo, y el oxígeno. Arribita van a escribir el número de oxidación del metal y arribita van a escribir el del oxígeno. Eso me tiene que dar 0 como sumatoria. Entonces ahí ustedes van a decir si necesitan N del metal para que dé 0, si necesitan I del oxígeno para que dé 0. Entonces ahí es donde le van a escribir el I al oxígeno y el N al metal. ¿Se Entonces, entiende? profe, sí, ya entendí. Entonces, en el último No, ejercicio yo decía sería, mío. En el último, en el último ejercicio sería 2 óxido de mercuroso mercurio lo y De tenemos un acá. mercurio. átomo de De oxígeno. oxígeno. Ah, mercurio, nada que ver. Mercurio, ¿es 1 o 2 2? átomos de mercurio y uno de oxígeno. Exactamente, exactamente. Eh, ¿Quién era el que lo Dormiste, iba? Juanpi. Ahora Eh, vamos, Juan. Ahora vamos, Juan, Profe, con... Sí. el ejemplo del óxido mercurioso o el óxido cobaltoso, eso eran según la nomenclatura de Stock. ¿Qué nomenclatura es? La que termina en oso o ico. ¿Qué nomenclatura es? Tradicional, profe. Tradicional. Tradicional. Esos repasan, ¿sí? La Ok. tradicional, ¿sí? La de stock, históricamente, stock va entre paréntesis el número de oxidación en números romanos, ¿sí? No Muy bien. confundan esa. ¿Quién era el que me iba a dar el ejercicio, el último? Yo, profe, era. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Quién sos? Yo, profe Castillo. Ah, Castillo, perdón. Y que te lo arruinó, no sé quién lo ha dicho. Yo, Figueroa. 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 fue sin querer, en serio, lo juro. Figueroa. Encima que llego tarde, Figueroa le escupe el asado a Castillo. Bueno, a ver, Castillo, Fue sin querer. vamos a hacer. Profesor, el Ahora, punto 2. Castillo, ahora me vas a hacer la 2 del 2. Escribe el nombre de los siguientes óxidos según la nomenclatura de Stock. ¿Cómo lo escribo a ese compuesto? Voy a borrar esto. Bueno, de primeras, óxido. Bueno, de Decir, primera, óxido de oro. ajá, óxido de Y oro, ¿qué? ahora hay que ver el número de oxidación, para eso hay que hacer la formulita. Y bueno, el oxígeno sería 3 por, entre paréntesis, menos 2. Y el oro, 2 por, vamos a ver en la tabla periódica, el oro, 3 por, no, sería 2 por 3. Entonces, ¿cómo escribo el nombre? Entonces, el nombre sería óxido de oro y entre paréntesis 3 en números romanos, o sea, I. Perfecto. Bien, bien. Profe, A yo quiero ver, practicar haciendo el 3. vos vas a hacer, Nicolás, el 4. Hay que picar el 3 igual que el 2. Así que vas a hacer el 4, Nicolás. Bueno, lo voy haciendo hasta eso. Ah, no, Hasta no, que llegue. ahora, Ah, vamos. ¿ahora? Sí, Bueno, dale. al 3 no lo hacemos porque es igual. Vamos con el, casi lo digo. Haces el 4. Sí, pero espera que encuentre el elemento en mi tabla. PT, ¿qué símbolo de quién es el PT? Ah, del platino. Bien, y el platino, entonces, acá se llamaría como. Óxido de platino. Ajá, sí, porque tengo que decirle stock, entonces siempre va a ser D y Ya sigo.
Y profe tiene Y un, una molécula de platino y dos de óxido. Como los números de Átomos. oxidación del platino son Vos me estás hablando de átomos, átomos, átomos. ¿sí? Sí, Bien. sí. y ¿Quién Los dos está números de molestando? ¿Quién es el que está molestando? yo, profe, estoy diciendo la solución, Ah, bueno. que los es dos I, números B. ¿Y B qué? El platino, el número de oxidación es 4, que en romano se escribe IB. ¿Y por qué estás hablando si está haciendo la Nicolás, Pablo? ¿Por qué le No estás...? sé, Bueno, un impulso bastante estúpido. bueno. No hagan eso, ¿sí? No hagan eso. A ver, Nicolás, seguí. Entonces, ¿es óxido el de número de platino qué? el número de oxidación del platino es 2 y 4. Ajá. Y ahí no sé cuál de los dos usamos, profe. ¿Y cómo lo vas a saber ahí? Si te está diciendo que la molécula tiene 2 oxígenos, entonces, Sí, sí. Entonces entonces, usamos el mayor, que sería 4. perfecto. Y el número romano es IB. Eso no entendía yo lo que es IB. No me digan IB, díganme 4 números romanos. Yo no le entendía lo que decía I y el otro. ¿Sí? A ver, Chocobar, Sí. el 5. ¿Cómo lo llamo? Ese es el cobalto, Ajá. óxido, Ajá. óxido de cobalto 3. Bien. Óxido de cobalto, ¿sí? No de cobre, cobalto. Perfecto. Bueno, terminamos los otros rapidito. Vamos a ver, se quedan calladitos al que no le pregunte. Rodríguez, Sí, profe. vamos a hacer el A. Escribime la fórmula. ¿Cómo es la fórmula del óxido de mercurio 2? A ver, Es sería, mercurio, oxígeno, pero decime cuánto de cada uno. sería Hg2. Ah, no. Eh, sí, Hg2. Ah, no, 1. Es 1. Claro, porque está usando el número de oxidación 2. Perfecto. Entonces la Y fórmula queda HgO. perfecto. Muy Profe, ¿puedo bien. hacer el ¿Quién me lo dice? PAES? Dale, Paez. Pensaba que era Nicolás, ya le iba a hacer callar, Nicolás. Óxido de plomo 2, ¿cómo sería? Plomo, Sería plomo 1 y oxígeno 1. perfecto. Queda ahí, plomo, oxígeno. ¿Sí? Esta está muy fácil. Trióxido de níquel. ¿Quién la ¿Puedo dice? ser yo? ¿Puedo Dale, ser yo? Yo, dale. profe. No, el primer yo que me ha dicho que no sé quién es. Yo, profe. Dale. El trióxido de diníquel sería níquel 2. Ah, no, sí, níquel 2 y oxígeno 3. Perfecto. La 4, óxido cuproso. Digo La la puedo hacer. D. Dale. ¿Quién Bien. es ese último yo? Acá se dan cuenta Eh, que son 30 yo, ¿no? Dale, bien, bien. Joaquín. Joaquín. Bueno, está compuesta por cobre y oxígeno. Entonces sería Ajá. cupo. ¿Y cómo se trata? El cobre El tiene cobre tiene. dos números de oxidación y oso significa, si no me equivoco, el número más pequeño de oxidación, que es Sí. 1. Bien. Entonces la Entonces, fórmula. sería 1 más menos 2, ¿puede ser? Entonces en la fórmula, ¿cómo sería? Disculpa. ¿Cuántos de cobre y cuántos de oxígeno en la molécula del óxido ese? Vos decime la fórmula final nada más. Puede ser Q2 y bueno, y 0. Perfecto, Bien, exacto. sí. Sí, porque ahora sí hacemos lo otro para verificar. Es más 1, este es menos 2, entonces necesito 2 de este para que esto me dé 0. Es verdad, sí. ¿Sí? Entonces esta es la fórmula. Perfecto.
¿Y el óxido de platino 2? ¿Quién me lo dice? Que no Profe, haya dicho. yo tengo una duda. Sí, Lanzuli. Cuando usted nos pide ejercicios así, tenemos que hacer la suma si es que no queda tal cual. Ustedes, a ver, yo ponele acá, les digo, escribe la fórmula. Entonces ustedes me van a escribir la fórmula. A mí lo que me importa es revisarla la fórmula, si está bien o si está mal. Ustedes van a hacer la sumatoria esta para ver si la fórmula que han hecho está bien, ¿sí? Pero es como un ejercicio de matemática, le dan un problema y ustedes van a hacer un procedimiento, pero van a decir, se dividieron, qué sé yo, tantos alfajores por caja. Acá, esta es mi respuesta, ¿sí? Esta es la que yo tengo que ver. El procedimiento, hacen ustedes, es la sumatoria. Lo hacen para llegar a hacer bien esta fórmula, ¿sí? Ok. Ahora, ya que estás, Lanzuli, decime el óxido de platino 2. ¿Cómo sería la fórmula? Ok. Ahí te muestro. Aquí está en el 78. 78 está el platino. Números de oxidación del platino. 2 y 4. Bien. Y acá te dice que es el óxido de platino 2. O sea que Entonces, está utilizando el número de oxidación 2, así que quedaría tal y cual se escribe. perfecto. Perfecto, chicos. Brillante. Espero que todos estén así. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Uy, ¿qué acabo de hacer? What the fuck. Profe, buen bucle. Igual modo espejo. Está preparado. Está piola, profe. Pacho. Bueno, igual ya dejo de presentar. Ahora escúchenme. Y si me sigue apareciendo, ¿a dónde me voy con esto? Ay, qué lindo, los veo a todos repetidos y por igual. Y les estoy Profe, el presentando. gusto se retraba. Profe, debe ser que abrió su presentación en su pantalla y por eso se genera ese efecto de espejo. ¿Y ahí qué están viendo? Ahí Bueno, que ahí ven. está viendo. Ahí estoy viendo la ejercitación. Bien. Ahí está. Ah, pero no sé cómo es acá. No sé de dónde salió Profe, esto. la clase termina a las 9. Sí, vamos a llegar un poquito más. Sí que podemos. Pero che, no puedo hacer esto. A ver, Profe, ahí está. Bien. Le gané. Sí. no ¿Quién me habla? controlamos 2A ni el 2C de la Sí, ejercitación. porque estaban fáciles. Porque estaban Porque fáciles, son eran iguales iguales. que los otros. Por eso. Bien. Bueno, escúchenme. Ahora vamos a poner de nuevo a presentar. Lo que vamos a hacer es empezar a ver otro tipo de sustancias binarias, ¿sí? Recuerdan que yo el año pasado les decía que íbamos a estudiar solo los óxidos y después íbamos a estudiar los hidruros. Bueno, antes de avanzar en hidruros vamos a ver los peróxidos, ¿sí? Y vamos a recordar, ustedes la tienen del año pasado. De las reglas de los números de oxidación ya habíamos estado trabajando con la regla 2 y con la regla y la 5. ¿Sí? Bueno, ahora para esta clase vamos a volver a tener en cuenta la regla 2 en donde el número de oxidación del oxígeno es -1 cuando forma peróxidos. Y vamos a tener en cuenta la regla 3 que el número de oxidación del hidrógeno es +1 cuando está unido a un no metal y es -1 cuando se une a un metal. ¿Sí? Teniendo en consideración estas reglas, vamos a ver los compuestos binarios. ¿Sí? Ay, está loca la computadora.
Disculpe, profe, todo esto está subido a el aula, ¿cierto? Aún no las subí, pero ya se las voy a subir cuando salgamos de la clase. Porque si yo las subía antes, ustedes iban a venir con muchas inquietudes y no iban a estar prestando atención. Así que ahora que terminemos, yo se las subo. Les subo este recordatorio de nomenclatura, que ustedes ya lo tienen. Yo lo único que hice es separarle solo la parte de los números de oxidación y las reglas para asignar, y les subo esta clase de peróxidos, y les subo esta ejercitación para que puedan ir haciendo. Si llegamos a terminar de analizarla la clase, van a poder hacer toda la ejercitación, y si no, van a hacer los puntos que les permita nada más, ¿sí? Hasta donde sí, van a poder hacer todo. Sí van a poder. Profe, ¿se presenta o se la tiene que tener hecha, aunque no la presentemos? La tienen que tener hecha en su carpeta para que así la podamos revisar, carpeta o cuaderno, ¿sí? Porque la semana que viene arrancamos revisando esta ejercitación y seguimos con el tema que no lleguemos a desarrollar, ¿sí? ¿Clases de qué tienen después? Matemática. De matemática como a las 11 más o menos. Bueno, ok. Vamos con los peróxidos, ¿sí? Entonces hemos dicho, ¿cuál era el número de oxidación del oxígeno en los peróxidos? -1. -1, ¿sí? Los peróxidos son los compuestos formados por dos elementos distintos. Es lo mismo que un óxido, solo que al óxido se le une un oxígeno, ¿sí? Es como si fuera que se forma este puente entre los dos oxígenos, ¿sí? Y en el número de oxidación del oxígeno vamos a considerar el -1, ¿sí? Por ejemplo, peróxido de hidrógeno. ¿Saben cuál es el peróxido de hidrógeno? El oxígeno unido a... El óxido del oxígeno unido al hidrógeno. Ajá, pero ¿de dónde viene? Esta es la molécula ¿de quién? Del agua. Del agua, ¿sí? El peróxido de hidrógeno es este. H2OO. Ah, no. Exacto, así. Pero yo escribo la fórmula, ¿sí? La fórmula general, la fórmula molecular. Es hidrógeno 2, oxígeno 2. Esto es el agua oxigenada. Lo que se conoce como agua oxigenada, ¿sí? Que se utiliza para desinfectar, para limpiar heridas, ¿sí? Agua oxigenada. Entonces, si ustedes se fijan, es el agua al que le uno otro oxígeno, pero en la fórmula molecular se escribe así. Veamos el peróxido de bario. Viene del óxido de bario. ¿Cuál es el óxido de bario? ¿Cuál es la fórmula del óxido de bario? Vamos a la tabla. Bario y oxígeno. Tal cual se escribe. Sí. Número de oxidación del bario es 2, único. 2. Entonces, el óxido de bario, su fórmula es bario oxígeno. Entonces, el peróxido de bario, ¿cómo va a ser? Va O2. Exactamente, ¿sí? Porque ahí hace un puente con el oxígeno. Forma. Y ahí el oxígeno sería -1. Exactamente. Y si yo pongo a ver, este es +2, ¿sí? El oxígeno es -1. Para que me dé 0, yo necesito 2 del oxígeno. Entonces pongo... Profe, pero tengo una duda. Sí. Nosotros ya habíamos tenido algunos ejemplos de los puntos, digamos, de sacar las fórmulas entre el óxido y los metales, y nos daba O2. ¿Eso ya eran peróxidos? No. Esos eran óxidos, ¿sí? Esos eran óxidos. Vos No, ahora... solo que en ese momento eran 2 oxígenos.
¿verdad? ¿sí? Para el bario es un oxígeno y un oxígeno y un bario. ¿Sí? No, o sea, vos decís que la fórmula esta, un átomo de este elemento y dos de esto es un peróxido, no, no siempre. Por eso les digo, vamos a utilizar las reglas para asignar los números de oxidación. Si yo tengo que hacer el óxido de hierro, tengo hierro, oxígeno. Como por regla del número de oxidación, yo sé que el oxígeno es -1, el hierro me está diciendo que es +2, y esto me tiene que dar 0, ¿cómo sería la fórmula del peróxido de hierro? Sería 1, Dos de o sea, oxígeno. Fe1 y O2. Fe1 o 2. Exactamente, porque yo necesito 2 del oxígeno para contrarrestar estas dos cargas del hierro, ¿sí? Entonces, para hacer los peróxidos, ustedes se van a fijar también las reglas del número de oxidación. Van a tener en cuenta que el oxígeno es -1. ¿Cómo van a hacer para descubrir si se trata de un óxido o de un peróxido? Por ejemplo, acá, ¿sí? Por ejemplo, esta. Tengo potasio 2, oxígeno 2. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Un peróxido, ya que si sería un óxido, tendría que ser potasio 2 y óxido 3. Es oxígeno 1. Oxígeno. ¿Ah? Miremos. Potasio Claro, 1, porque solamente se tiene multiplica por uno menos de... 2. Oxígeno 1. Miren, el potasio tiene número 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo potasio 2, oxígeno 2, significa que de acá el potasio no cambia su número de oxidación. Eso es a lo que iba. El metal no cambia el número de oxidación. Entonces, la fórmula me está diciendo a mí que tengo dos potasios. Y si yo sé que esto me tiene que dar 0, la fórmula me está diciendo que yo tengo 2 oxígenos. Entonces, ¿cuál sería el número de oxidación del oxígeno? -1. -1. Entonces, el nombre Sería un es peróxido. peróxido. ¿Sí? Profe, entonces para diferenciar del óxido al peróxido, nos tenemos que fijar en el número de oxidación que tenga el oxígeno. Exactamente. Profe, Ustedes ¿sería siempre peróxido de potasio 2? de potasio. Porque el potasio no tiene 2. De potasio, ¿sí? Porque el potasio tiene un solo número de oxidación. ¿Sí? Ustedes, aguárdenme un segundo. Ustedes siempre de los siempre, cuando tengan una fórmula y les pidan que escriban el nombre, ustedes en chiquitito van a hacer arriba los números de oxidación para que les dé 0. Si eso no les está dando 0, es porque están usando mal el número de oxidación. Sí. Igualmente usted nos diría cuando son peróxidos, ¿cierto? Ya que hay algunos casos como el paladio, por ejemplo, que tiene número de oxidación 2 y 4. Y aquí, por ejemplo, podría ser 1 de paladio y 2 de oxígeno, o 1 de paladio, o sea, viéndolo desde ¿cómo se llama? Y viéndolo desde los peróxidos, también podría ser 1 de paladio tomando el 2 y 2 de oxígeno. Bueno, mi respuesta es no. Yo no te voy a decir que yo te voy a poner la fórmula. Y acá en este ejercicio 3, míralo. Yo te pongo la fórmula y vos me tenés que decir cómo se llama. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Lo voy a escribir acá más grande, total no vamos a usar. Tengo que la fórmula es mercurio, oxígeno 2. Yo sé que la sumatoria de los números de oxidación me tiene que dar 0. ¿Sí? Sí.
Si yo me fijo número de oxidación del mercurio, ¿es 1 o es 2? Veamos. Si es 1, ¿sí? ¿Qué tendría que tener el oxígeno acá? ¿Qué número Uno. tendría que usar el Tenía que uno? tener un átomo. Tendría que tener un átomo, pero la fórmula es esta. Ustedes a la fórmula no la pueden cambiar. Ustedes lo que tienen que escribir es el nombre, es descubrir el nombre. ¿Y cómo lo van a hacer? Probando realmente con el número de oxidación 2 del mercurio. Exactamente. Prueban con número de oxidación 1 del mercurio. ¿Da? No da, porque si yo pongo 2 de Daría de oxígeno, -1. no me estaría dando la igualdad. Claro. ¿Sí? Entonces, el peróxido de hidrógeno de mercurio 1 no es. Ahora, si yo pongo el número de oxidación más 2 del mercurio, Ahí se queda. ahí se queda. Entonces, ahí me doy cuenta que esto es el peróxido de mercurio, le voy a poner con el símbolo nomás, de mercurio 2. ¿Sí? Profe. Y la fórmula esa no cambia, ¿sí? No cambia. Ustedes tienen que ver qué nombre le corresponde a esa fórmula. ¿Sí? Sí. ¿Alguien pregunta? Una regla de los peróxidos también sería que el oxígeno nunca está multiplicado por 1, eso es lo que estoy notando. Exacto. Vos partís del peróxido, siempre vas a tener 2 por lo menos los oxígenos. Porque acuérdense que el peróxido es un óxido al que yo le agrego mediante un puente un oxígeno, ¿sí? Entonces, en la fórmula siempre va a terminar siendo el metal y por lo menos 2 oxígenos. O sea que si Y tiene los un solo óxidos, oxígeno, es seguro que es un óxido. Y si tiene 2, es posible que sea un óxido o un peróxido. exactamente. ¿Y cómo van a saber si ustedes si es un óxido o un peróxido? Con la formulita. Con el número de oxidación del metal, porque el metal no cambia su número de oxidación, lo encuentran en la tabla, ¿sí? A eso no le modificamos nada. Profe, pero ahí eso mismo era mi pregunta anterior. En el caso del paladio, por ejemplo, ¿no? Que está arriba del platino. Ahí, ¿cómo podríamos saber si es un óxido o si es un peróxido? Sí, para que está loca esta. Ahí está. El paladio. ¿Dónde está el Ajá, paladio? A ver, paladio. arriba del platino. Sí, el paladio tiene 2 o 4. ¿Qué querés hacer con el paladio? En el caso de que sea 1 de paladio y 2 de oxígeno, ¿no? Ahí, ¿cómo podríamos identificar si estamos hablando de un peróxido o de un óxido? A ver, voy a borrar acá para escribirlo al paladio. Bueno. Paladio. ¿Vos qué querés hacer del paladio? Paladio, oxígeno. ¿Sí? 2 oxígenos. Pongo 2 oxígenos. Ajá. En ese caso, ¿cómo hacemos para identificar si es un peróxido o si es un óxido? Y ahí vos tenés que el paladio tiene 2 números de oxidación. ¿Sí? Entonces, vos decís en cuanto a la fórmula. Claro, porque esta fórmula termina coincidiendo con la del óxido de paladio. Bueno, cualquiera de los 2 nombres que vos me pongas para esa fórmula va a estar bien. Pero lo que yo voy a hacer de distinto, te voy a decir como enunciado, escribe el nombre de los siguientes óxidos o escribe el nombre de los siguientes peróxidos. Entonces ahí yo ya te estoy delimitando qué es. Pero es verdad, como decís vos, que en el caso de si yo hiciera el paladio 2+,
como peróxido, esto sería el peróxido de paladio 2, ¿sí? Pero esa fórmula también podría corresponder Con el óxido de paladio al 4. óxido, exactamente, al óxido de paladio 4, ¿sí? Esa fórmula también podrías responder. Lo que va a variar es en el nombre que te escriba, en lo que, bueno, en lo que yo te vaya a pedir, ¿sí? Profe, una pregunta que yo considero que es clave. Los peróxidos, perdón, los peróxidos son siempre nomenclatura de stock. No, también podemos decir con la tradicional. Que sería, por ejemplo, peróxido de, en el caso de potasio, peróxido Claro. de peróxido potásico. Exacto, o podríamos decir peróxido ferroso, o sea, también se puede utilizar la nomenclatura tradicional. Lo que ustedes van a saber es el mayor o el menor número de oxidación del metal, ¿sí? Del otro elemento. Pero acá le estamos poniendo todas las del número el numeral de stock, cosa de que se ubiquen en el compuesto. ¿Queda claro esto que ha preguntado recién el compañero? ¿Cómo identifico? Sí, profe. Sí, Para profe. esta fórmula me caben esos dos nombres para esa fórmula, ¿sí? Bueno, ¿entendido peróxidos? Preguntas de peróxido. ¿Tienen nomenclatura sistemática y No, tradicional? la tradicional sí la pueden nombrar, la sistemática no lo vamos a nombrar. Vamos a usar para los peróxidos o la numeral de stock o la tradicional, ¿sí? No hay duda sobre peróxido. Vamos con los hidruros. Vamos a ver, 5 minutos les muestro hidruros. Hidruros, igual que los ácidos, tienen hidruros básicos o metálicos o hidruros ácidos o no metálicos, ¿sí? ¿Cuál es la manera de escribir la fórmula? Es metal unido al hidrógeno. Y en el caso del no metal, se escribe el hidrógeno unido al no metal. ¿Sí? Profe, y acá entra la regla que, si no mal recuerdo... Exacto, aquí aplicamos la regla número 3, la que acabamos de ver. El número de oxidación del hidrógeno es más 1 cuando se une a un no metal. Y si se une a un metal, es menos 1. ¿Cómo se van a acordar ustedes de estas reglas? Siempre los metales tienen número de oxidación positivo, ¿sí? Entonces, si el hidruro es metálico y el metal tiene número de oxidación positivo, entonces el no metal va a tener que ser menos 1. El hidrógeno, digo, va a tener que ser menos 1. ¿Sí? Veamos mediante ejemplos. Y para nombrarlo se dice que se llama hidruro de tal cosa. Por ejemplo, sodio hidrógeno es el hidruro de sodio. Calcio hidrógeno es el hidruro de calcio. ¿Sí? Acá tengo de hierro. Hidruro de hierro 2, si yo utilizo la de stock. O si digo hidruro ferroso, porque es el menor número de oxidación. O digo hidruro de hierro 3 para el otro compuesto. O hidruro férrico, porque es el número 3 de oxidación. Y ahí el hidrógeno estaría en menos 1, ya que es un metal. Exactamente. Si yo tengo así, entonces, ¿qué hago? El hidrógeno es menos 1, el hierro me dice que es más 2, entonces, para que esto me dé 0, yo necesito 2 de hidrógeno. ¿Sí? También aplico las reglas
del número de oxidación para saber que esta molécula está bien escrita. ¿Sí? Solo lo que voy a tener en cuenta que para el hidrógeno voy a utilizar el número -1 de oxidación, porque está Y abajo unido sería, a un metal. ¿Sí? ¿Abajo sería? y abajo sería un número de oxidación de 3 en el caso de hierro. Exacto. Y en Se el multiplican los 3 átomos de hidrógeno por el -1, que quedaría -3. Y bueno, y se multiplicaría, bueno, no se multiplica por nada. El hierro queda +3, más -3 y da 0. Exactamente. ¿Sí? Aplico la regla, entonces yo sé que necesito 3 hidrógenos para la formación de este hidruro. Porque un hierro me está dando 3 cargas positivas. Entonces yo necesito 3 hidrógenos para poder tener 3 cargas negativas y que me dé el 0. ¿Se entiende? Profe, tengo una duda. Sí. Bueno, al saber la regla 3, nosotros sabemos que cuando unamos el hidrógeno con un no metal, el número de oxidación del hidrógeno será positivo. En ese caso, el no metal tendrá un número de oxidación negativo, o nosotros podemos pasar a negativo a elección. No, ahí el no metal tiene negativo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Por ejemplo, estos son hidruros metálicos que al día de hoy se los llaman de estos nombres antiguos y estos nombres tradicionales. Por ejemplo, fósforo, hidrógeno 3, se le llama fosfamina. ¿Sí? Aquí el fósforo está, el hidrógeno está con número +1. Yo tengo que dar el 0. El fósforo está con -3. Entonces, -3 más 3 me da 0. Si ustedes miran en la tabla, el fósforo les dice como número de oxidación más o menos 3 o 5. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. El otro compuesto que se forma, ay, perdón chico, me da un sueño, arsenamina, es arsénico, hidrógeno 3, que hace lo mismo que el fósforo, ¿sí? Si el hidrógeno es +1, me tiene que dar 0. El arsénico utiliza el número -3, entonces necesito 3 de hidrógeno para formar el compuesto. ¿Sí? Y lo mismo con... Profe, en el sí. caso de silicio, por ejemplo, que tiene como número de oxidación positivo, Sí. ¿cómo se realiza en ese caso? Bueno, ahí lo vamos a considerar al silicio, donde está el silicio, como, recuerden ustedes, cuando hemos visto la clasificación de la tabla, que teníamos que de aquí, de la escalerita hacia allá, eran los... ¿Quiénes eran? Metales. Los metales. Y de la escalerita hacia la... Ay, no me Hacia la escribe. derecha, los Hacia no metales. los metales. Y de la línea esa negra gruesa para la derecha, o sea, sería el grupo, el último grupo sería gases nobles. Sí, pero yo lo que les quería, lo que les quería hacer acordar, que todo lo que está sobre el escalón este, ¿sí? Eran considerados, ¿no se acuerdan? Metaloides. Los metaloides. ¿Sí? ¿Y qué eran los metaloides? En algunos momentos actuaban como metales y en otros momentos como Exactamente. Entonces, para ahora hacer el silano, yo tengo el hidrógeno y al hidrógeno lo voy a considerar positivo y al silano le voy a considerar el negativo, ¿sí? O bien al silano le voy a considerar el positivo como metal, porque son ¿sí? Actúa a veces como metal y a veces como no metal,
yo considero el más 4, ahí está diciendo Macana, yo considero el más 4, considero el más 4 del silano, entonces el hidrógeno es menos 1. Para que esto me dé 0, yo necesito 4 del hidrógeno. Entonces la fórmula del silano es silicio hidrógeno 4. Entonces en este caso estaría igual si se lo considera como no metal y metal. Exacto. A ver, vos acá lo que lo vas a considerar es como metal, ¿sí? Entonces, como vos lo considerás como metal, al hidrógeno le vas a considerar el menos 1, ¿sí? Por las reglas, ¿dónde está la regla? Menos 1 cuando se une a un metal, ¿sí? Cuando forma un óxido, ahí lo terminamos considerando, o cuando forma ácidos, lo terminamos considerando no metal. Ya vamos a ver después en ternarios que el silicio forma oxoácidos. ¿Sí? ¿Sí, Joaquín? Bien, profe. Bien. Y acá tenemos otro que es el metano, que está formado por un carbono y 4 hidrógenos, ¿sí? Profe, una duda rápida. El carbono te dice que tiene más o menos 4. Sí, pregunta. En el caso del silicio, cualquiera de los dos va a estar bien, o sea, si lo tomamos como metal o no metal. Por eso le digo, lo van a tomar como metal. Entonces ustedes van a tomar, si ustedes toman al silicio como el número de oxidación menos 4, no les va a dar, ¿sí? Utilizan el silicio con el número de oxidación 4, que es el que figura en la tabla. Como el número de oxidación del silicio es positivo, el número de oxidación que le van a otorgar al hidrógeno va a ser el negativo. ¿Sí? Entonces se va a tomar, como el negativo era para los metales, se va a tomar como metal. Exactamente. ¿Profe? Sí. Si al silicio se lo tomaba como metal o como no metal, no cambiaba ese más 4, ¿verdad? Claro, no cambia. Ah, ok. No cambia. Lo que ustedes van a cambiar es el hidrógeno, ¿sí? Van a considerar al hidrógeno como menos 1, ¿sí? Porque si no, no van a llegar a la igualdad de 0. Van a tener más 4, más 1 del hidrógeno, nunca van a llegar a tener el 0, ¿sí? Profe, en cambio en el arsénico sí se lo puede considerar de ambas, ¿cierto? Porque el arsénico dice más o menos 3 o 5. Exactamente, pero ustedes tienen que tener equilibradas las cargas, porque si tienen el hidrógeno más 1 y el arsénico le ponen también más 3, nunca van a llegar a la igualdad de 0. ¿Sí? Claro. Entonces, si lo tomamos como metal, entonces al hidrógeno negativo, y si lo tomamos como no metal, al hidrógeno positivo. Exactamente. Otros, bueno, esos son los hidruros que tienen esos nombres antiguos. Fosfamina, arsenamina, estibina, silano, metano, borano. Hay otros que son los que forman con los halógenos y con el azufre, que cuando forman el hidruro se dice, sí, por ejemplo, no les escribí acá, pero ya los voy a agregar. Se dice cloruro de hidrógeno, se lo nombra facilito, ¿sí? Como cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Pero cuando están en disolución acuosa, significa que están en agua, pasan a formar ácidos. Y los ácidos se llaman ácido clorhídrico. Fíjense que tiene una H intermedia porque dice que está en el medio de agua. Cuando lo forma con el bromo, se forma el ácido bromhídrico. Cuando es con el azufre, se forma el sulfídrico. Con el flúor, el fluorhídrico. Con el yodo, el iohídrico. ¿Sí? Cuando forma estos ácidos,
el número de oxidación que utiliza el no metal es el menor, ¿sí? Por ejemplo, para el cloro, bromo, yodo es el número 1 y para el azufre es el 2. Por eso es que tienen esa fórmula. Si yo tengo que el cloro, hemos dicho, el azufre es 1 y el cloro es -1, me termina dando 0. En el caso del azufre es -2, el hidrógeno es +1, entonces yo necesito 2 de azufre para que me dé igual a 0. ¿Profe? Sí. Sí. Y si es azufre, ¿por qué no también sería selenio y teluro? También, de la misma manera se harían el selenio y el teluro, nada más que yo le he puesto estos nada más. ¿Sí? De la misma manera actuarían sería ácido selen hídrico, ácido telur hídrico, ¿sí? Se le agrega el hídrico porque están en disolución acuosa, que se los puede encontrar escrito, ya después cuando veamos ecuaciones, cuando yo pongo así, significa que es en solución acuosa, que ese ácido está en agua, en un medio de agua. Escúchame, chicos, que yo sigo con otra clase. Entonces, les dejo esto en la plataforma. No sé si llego a subirlos ya, pero sí los voy a subir en algún momento de la mañana. Y les dejo esto, ¿sí? Van a tratar de escribir el nombre de los hidruros, el nombre, las fórmulas de estos, y acá es repaso de los óxidos, ¿sí? E indican cuáles son óxidos básicos y cuáles son ácidos en este punto, y cuáles son ácidos, ¿sí? Sí, sí. ¿Preguntas? Bien, profe. Ninguno. No, profe. No, ninguno. Ay, me marea ese espejo que me ha dado que no sé cómo sacarlo, pero bueno, ya se va a ir. Profe, es Creo que tendría que dejar de compartir. Profe, es que usted está transmitiendo pantalla, digamos, del Meet y al mismo tiempo está viendo su pantalla, transmitiendo la pantalla del Meet, que al mismo tiempo está viendo la pantalla, que está viendo la pantalla transmitida del Meet, entonces es un Sí, bucle. pero no sé de dónde desbloquearla. No, Abajo le apareció un cartelito que ponía dejar de compartir. Tenía que tocar ahí Pero lo mismo, si yo voy a compartir de nuevo, me va a aparecer lo mismo, porque ya he tocado alguna función en donde, a ver ahí. Profe, es que usted está viendo su transmisión. Sí, profe, tiene ¿Ves? Me que... sigue Pero apareciendo. me acuerdo que tenía un botón que decía para ignorar al modo espejo. Sí, pero ese es el que no lo encuentro ahora. ¿Ves? Ahora me vuelve a aparecer. O sea, cada vez que yo les ponga compartir, ya lo voy a encontrar el botón. Pinche audio para que no se lo vea. Igual que cuando, no sé si es ya del Meet, no sé. Ahora dejo de compartir y ya veo bien, pero cada vez que comparta voy a ver exactamente el mismo espejo. Algo de la configuración. Bueno, chicos, preguntas que ya me tengo que ir a entrar a otra clase. No, ninguno, profe. Bueno, quedamos así, releen la clase e intentan hacer los ejercicios así el jueves que viene. Jueves que viene. Arrancamos haciendo la ejercitación y seguimos con la formación de las sales, ¿sí? Que esas son otros de las Profe. sustancias binarias. Sí. ¿Las sales para comer o otras sales? Una de las sales es la para comer. ¿Cómo se llama la sal para comer? Sal. Si no me equivoco, cloruro de sodio. Exactamente, cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver que todas las sales que podamos formar van a tener esa terminación uro en el no metal y después el nombre del metal, así como el cloruro de sodio. Así se van escribiendo los nombres de las sales. Ya lo vamos a ver. Torrego, ¿ibas a preguntar algo o tenés la manito levantada de accidente?
Toda la clase tuvo la manito levantada. Torrego, o sea, Torrego no está confundió. presente. Tal vez se le activó por Sin accidente. querer. Bueno, ahí está Torrego, ¿no? ¿Ves que no está? Sí, profe. Ah, bueno, tenés la manito levantada todavía. Ay, perdón, no sabía cómo es aquí. La toqué sin Ah, querer, vos estás con el espejo. ¿Qué no tocan la manito y ahí se desactiva? Eso Ahí iba a está, decir. ahí Ahí se está, salió. ahí la Ahí desactivó. está. Ahí está. Bueno, chicos, los veo el jueves que viene. Por favor, se cuidan y cualquier cosa me preguntan. Cuídense, que Bueno, anden profe, bien. Profe, Bueno, Nos profe, vemos. nos Nos vemos. vemos, profe.